Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o observación. Entonces, si no hay alguna pregunta, vamos entonces a tratar de empezar la clase. Hoy vamos a hacer un pequeño cambio tecnológico. Esta vez no voy a proyectar las hojas que hemos estado usando para calcular. Voy a tratar de usar una tablet. Vamos a ver cómo funciona, a ver si es más cómodo o no. Así que al final, o espero, después me cuenten si es mejor o no. Vamos a tratar de explorar yo creo esta semana. Eh, Espero que vaya a ser más cómodo para ustedes, porque creo que tiene una mejor resolución, quizás sea un poco más lento por una cosa de práctica, pero espero que funcione bien. Ok, entonces, ¿qué era lo que estábamos analizando? Lo que estábamos discutiendo es que habíamos introducido algunos elementos básicos de los circuitos eléctricos, como son las resistencias y las capacitancias. Entonces, lo que queríamos ver si uno podía establecer leyes para los circuitos eléctricos, y efectivamente hay algunas leyes que los describen, que fueron enunciadas, algunas de ellas empíricas, pero que nos permiten, en función de las cosas que ya sabemos, poder explicarlas. Entonces, estas leyes empíricas se deben a Kirchhoff, inmediatamente lo voy a explicar, y esencialmente anuncia dos leyes, las cuales nos dice esencialmente que cuando uno tiene un nodo, la suma de las intensidades es cero, y la otra ley de Kirchhoff que vamos a tratar de usar, o que vamos a usar en general, es que la suma de los potenciales en un camino cerrado son ceros. Entonces, ok, vamos a tratar entonces de explicar un poco más profundamente qué es esto que estamos hablando acá. Ok, entonces ahora deberíamos pasar, espero que funcione. Ok, ahí está la tablet. Entonces vamos a probar qué tal funciona esto. Entonces, primero que nada, entonces estamos viendo lo que llamaríamos leyes de Kirchhoff. Ok, entonces estas leyes de Kirchhoff, ¿qué son? Esencialmente son leyes para los circuitos, leyes que describen los circuitos eléctricos. ¿Ok? Entonces, estas leyes que describen los circuitos eléctricos, ¿de qué se tratan esencialmente? Bueno, tenemos dos leyes. La primera ley, esencialmente, que nos dice es que nos dice que, ok, que nos dice que la suma de las corrientes en un nodo son cero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que nos dice esto es que esencialmente nos imaginamos cables que se unen en algún lugar del espacio, ¿ok? Por ejemplo, así, y hay muchos cables que llegan a este lugar, por ejemplo, no tiene por qué ser uno solo, muchos cables, y estos muchos cables, sobre ellos, si quieren, uno se imagina que hay distintas corrientes que los están atravesando. Por ejemplo, por acá hay una corriente que llamemos I1, acá hay otra corriente que también puede llegar a este lugar, y dos, obviamente pueden haber otras corrientes que salen, etcétera. Y entonces tenemos, si quieren, n corrientes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Kirchhoff? Nos dice esencialmente lo siguiente, nos dice que la suma, entonces, de las corrientes en un nodo son cero. ¿Ok? Pueden haber tantas corrientes como queramos, o sea, tantas que lleguen a un punto. Lo importante que nos dice que es que la suma de las corrientes en un punto es cero. Ahora, ¿cómo explicamos eso? Lo explicamos la vez pasada. La idea es muy simple para explicar de dónde viene esta propiedad, digamos, anunciada por Kirchhoff. La idea esencial es que si uno toma un volumen acá, que eso es lo importante, tomamos un volumen B, y usamos nuestras leyes simplemente usamos nuestras leyes de continuidad, ley de continuidad. Entonces usamos nuestra ley de continuidad. Ok. ¿Qué nos dice la ley de continuidad? Nos dice que la derivada de la densidad de carga más la divergencia del flujo es cero. ¿Ok? Eso es lo que nos enseña eso. Y si asumimos que hacemos la hipótesis corrientes estacionarias,
Entonces, ¿qué significa eso? Significa, bueno, significa que este término acá se nos hace 0. ¿Ok? Significa que las corrientes no están cambiando en el tiempo. Vamos a ver que en ese caso vamos a poder recuperar esta ley de Kirchhoff que estamos viendo ahí. Entonces eso nos dice esencialmente, ¿qué nos dice? Nos dice que, bueno, ¿qué nos dice? Nos dice esencialmente que la divergencia es 0, eso caracteriza las corrientes estacionarias, y por lo tanto, si yo tomo ese volumen B, tengo esto que está acá, simplemente lo integro en, en el volumen B, que encierra el nodo. Entonces, ¿qué descubre uno? Que entonces eso nos da que simplemente en este caso integral de volumen de J es igual, simplemente usamos el teorema de Gauss, nos queda esto entonces que es el de frontera por J por ds. ¿Y ahí qué fue lo que usamos? Usamos entonces lo que llamamos, ahí usamos Gauss, teorema de Gauss. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que usando el teorema de Gauss, encontramos que eso es así, y por otro lado sabemos que esto tiene que ser 0, ¿ok? Y por lo tanto, esto nos va a decir que, bueno, si vamos acá y uno se pregunta cuáles son las superficies, no hay corriente, este es el volumen el que ven acá, este volumen que está acá, ¿ok? Si lo ven, este es el volumen, y entonces en muchos lugares no hay corriente, aquí no hay corriente. En el único lugar que hay corriente son los puntos que están aquí, donde está este lugar que está acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces tomamos esta zona que está acá, que tengo un área aquí, otra área acá, otra área acá, otra área acá, y entonces esta integral que está acá, en realidad de superficie, simplemente va a ser la integral sobre esta área, si le ponemos 1, 2, simplemente va a ser la suma de las áreas S1 de J de S, más la integral en S2 de J de S, etc. Y entonces eso nos da hasta un Sn, J por ds es igual a 0, pero cada una de estas cosas que está acá, simplemente eso que está ahí es la corriente en 1, más la corriente en 2, más etcétera, 3n, y esto es igual a 0, y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a concluir? Que efectivamente la suma de las corrientes es igual a 0, y eso nos da entonces, nos da lo que, ahí sí, nos da entonces este resultado que es el que queremos destacar, la ley de Kirchhoff. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? Que es lo que está acá, es que en realidad esta ley, que es válida, se basa esencialmente en el hecho de que el sistema tiene corriente estacionaria. Entonces tengo un nodo y lo que hacemos es que aplicamos eso y eso nos permite que la corriente sea estacionaria utilizando la ecuación de continuidad, dado que es estacionaria, y después simplemente usamos el teorema de Gauss y concluimos esto. La segunda ley de Kirchhoff, ¿okay? Que va a ser la que también nos va a importar, estas dos leyes van a ser la que nos va un poco a hablar de qué es lo que pasa en el sistema, es la siguiente, anunciamos, la segunda ley de Kirchhoff nos dice que dado un camino cerrado en un circuito, dado un camino cerrado en un circuito, entonces da un camino cerrado en un circuito, lo que vamos a ver entonces es que la suma de las caídas de tensión, de las caídas de tensión, bueno, es el lenguaje más ingenieril, si quieren suma es voltaje, pero en ingeniería más bien decimos suma caída de tensión, es 0. ¿Eso qué quiere decir también? Nos quiere decir que entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, primero anoto la fórmula de Kirchhoff, entonces nos dice que la suma de los voltajes es 0. ¿Ok? La pregunta en qué contexto eso es 0 es simplemente si nos imaginamos un circuito eléctrico, entonces imagínense, tengo acá una resistencia, que si yo hacia acá tengo una capacitancia, acá tengo otra resistencia, acá tengo otra capacitancia, aquí por ejemplo tengo que si una resistencia, otra resistencia, una capacitancia, etcétera, que si yo lo coloco aquí, aquí colocamos una resistencia, entonces ahí tengo un circuito eléctrico. Lo que nos dice esto es que no importa cuál sea el camino que tome cerrado, o sea, tomo un camino cerrado, o sea, tomamos por ejemplo, nos imaginamos este camino cerrado, parto en este punto acá A, y lo que hago es que tomo este camino que va de aquí a acá, me vuelvo por acá, o tomo cualquier otro camino, ¿eh? No es importante cuál sea el camino que tomen, nos dice que la suma de los voltajes es 0. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Estamos bien? Bien. Entonces recuerden, si me quieren preguntar, mantener, ¿sí? ¿Sí?
¿Alguien quiere preguntar? Parece que se le quedó el micrófono activado. Ok, lo voy a desactivar por si acaso. Entonces traten de usar el micrófono solo para preguntar, pero en general. Entonces toman cualquier camino cerrado, no importa cuál sea, puede ser ese o puede ser otro, y lo que nos dice es que la suma de los voltajes es cero. Eso es lo que llamamos la ley de Kirchhoff, la ley, digamos, de Kirchhoff, o la segunda ley de Kirchhoff. En realidad tiene varias leyes, pero estas son las más importantes. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice esencialmente el voltaje es cero. ¿Cómo entender esto? Entonces para entender, o sea, cómo explicar esto, cómo explicar esta propiedad, digamos, que estamos viendo aquí. Entonces, ¿cómo explicar esta propiedad? Entonces, esta propiedad obviamente es una conclusión de alguna ley física. La ley física en este caso es simplemente que tenemos que el rotor de campo eléctrico es cero. Entonces, si el rotor del campo eléctrico es cero, bueno, esto que implica que si tomamos ahora un integral de, en este caso, simplemente tomamos un integral de superficie, S cualquiera, donde S obviamente vamos a tomar un S que cubre el camino que estamos tomando, donde el camino es la frontera, nos va a decir simplemente qué cosa, nos dice que el integral sobre S del rotor de S, entonces de S es igual, que obviamente colocamos punto, eso está ahí. Entonces, ¿qué nos da? Esto usando el teorema, entonces, en este caso Stokes, nos dice que es la integral de línea, de frontera, de ADR. ¿Ok? Y ahí usamos simplemente el teorema de Stokes. ¿Ok? Entonces, usando Stokes, tenemos esta propiedad, y esta propiedad nos dice que simplemente, bueno, la podemos reescribir acá y tratar de entender qué nos dice esto. Nos dice esencialmente que si hacemos la integral entonces de S, en este caso es la frontera, el camino cerrado, de E por delta R, entonces eso va a ser la integral, si quieren, de A, por ejemplo, si acá le ponemos un nombre a este punto acá, le llamamos B, entonces esto va a ser de A, de B, de E, de A de R, más de B, a otro punto, por ejemplo, supongamos este por acá, C, y etcétera. Entonces nos queda la suma sobre este camino cerrado, y cada uno de estos términos que está acá, este sería el voltaje AB, este sería el voltaje BC, etcétera, y uno suma los voltajes, y por otro lado sabemos que esto es cero, por el rotor es cero, por lo tanto esto tiene que ser cero, luego esta suma tiene que ser igual a cero, vamos a concluir que esto es cero, y por lo tanto vamos a encontrar que la suma en cualquier camino cerrado, debido a que el rotacional del campo eléctrico es cero, implica esta propiedad que los circuitos va a ser muy útil para poder calcular propiedades entre ellos. ¿Okay? Así que con estas dos leyes es que estudiamos los circuitos eléctricos. ¿Okay? Entonces la primera ley, esta está acá, que nos dice que la suma de las corrientes en un nodo es cero, y la otra es que la suma de los voltajes en un camino cerrado es cero. ¿Okay? La primera, por insistir, hace un supuesto fuerte que supone que las corrientes son estacionarias. Eso físicamente, ¿qué significa? Que no hay acumulación de carga. Esencialmente no hay variación de carga. O sea, las cargas que entran salen, eso es lo que está diciendo. O sea, eso es lo que, si quieren, físicamente está diciendo esta carga. Quizás eso debería colocarlo muy importante. O sea, entonces, quizás quiero colocar observación. ¿Qué nos dice la observación? La ley de Kirchhoff esencialmente nos dicen dos cosas, o lo que más supone es que hay corrientes estacionarias, hay corrientes estacionarias, luego no hay acumulación de carga. Profe, ¿Sí? que yo tengo una duda, pero Sí. como en relación a lo del rotor, que la interpretación que tenía que ver era de que tenía que ver con el cambio. El rotor, recuerda, esta propiedad la sacamos a partir de la forma que tiene el campo eléctrico una carga puntual. O sea, fue una propiedad fundamental que encontramos. O sea, el campo eléctrico no rota. ¿Okay? El campo eléctrico esencialmente, si tú colocas una fuente, solo hay divergencias, crece o decrece. No, nunca rota. ¿Ok? Ok, gracias. Esa es la propiedad importante, digamos. O sea, después vamos a ver que esto se va a cambiar gracias a los campos magnéticos. ¿Ok? Pero esa es la propiedad donde viene esta propiedad fundamental. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a dejar un poco ahí para que tenga tiempo de escribir. Lo que voy a hacer ahora, entonces, es que vamos a dejar hasta aquí y vamos ahora a hacer un pequeño cambio muy interesante. Lo voy a escribir acá y primero se los voy a mostrar. Vamos entonces a empezar a estudiar campos magnéticos. ¿Ok? Entonces, campos magnéticos
que, digamos, va a ser algo importante entre las cosas que debiéramos poder estudiar, digamos, son cómo son los campos magnéticos. Así que vamos un poco a estudiar cuál es la idea. Entonces, primero, bueno, supongo que todos han visto alguna vez un imán, pero de todas maneras yo tengo un imán aquí al lado mío, así que se los voy a mostrar un poco. Hay que bajar acá. Entonces, campo, aquí tengo, bueno, algunos imanes, son estos, bueno, un poco pequeños, digamos, son de juguetes, digamos, pero siempre son interesantes los imanes, digamos. Acá, si miran, estos dos, tengo dos imanes, uno en cada lado, los coloco y se pega como lo alcanzan a ver ahí. O sea, los coloco, ups, y se pegan, ¿ok? Lo interesante es que, ok, los imanes, tengo esta otra esferita que no es un imán, que está ahí, pero por inducción también se pega, ok, se magnetiza, y obviamente, ok, ahí puedo colocar, digamos, y está esa propiedad interesante ahí que son los imanes, que es una cosa muy, muy interesante que vamos a tratar de entender un poco mejor. Ahora, acá tengo un imán suelto, ups, un poco bastante intenso, ok, ya lo tomé. No sé si lo alcanzan a ver, está ahí en mi dedo, ok, lo voy a pegar aquí, ok, ya lo coloqué ahí. Esta es la punta del imán. Ahora lo interesante es que el imán, si le acerco otro, veamos, este que está acá está suelto, fíjense, si lo coloco ahí, ok, lo acerco hasta acá, se pega. Sin embargo, si yo logro, ok, lo voy a colocar, vamos a ver si lo puedo hacer, voy a tratar de colocarlo al revés. ¿Para qué? Ok, lo saco y lo pongo al revés, para que ahora en vez de, ok, ahí está al revés, veamos ahora. Si lo trato de colocar, fíjense, ahí, este pega ahí, ese pega ahí, si lo coloco al revés, voy a tratar de colocarlo al revés, cosa que es muy difícil de colocar. Entonces si lo coloco al revés, veamos. Ok, ahí está puesto al revés. Si lo coloco al revés, fíjense, estos dos imanes no se pueden, con toda mi fuerza los trato de colocar y no soy capaz de alinearlos. Nunca los puedo alinear bien, trato con todo mi esfuerzo, pero no lo puedo alinear. En cambio, cuando está al revés, como el de acá, no hay ningún problema, los suelto y se pegan perfectamente. Sin embargo, cuando el imán lo invertí, eso fue lo que hice, fíjense ahora, no me deja, no se pega. ¿Ok? Si yo coloco de nuevo mi esfera, la cual el de acá la trae sin ningún problema, ahí, saco la esfera, se la acerco, también la pega. A esta no la repele, sin embargo, mi otro imán lo repele. Entonces, los imanes tienen propiedades que son bastante interesantes. Vamos a tratar de entender y ver cómo van a jugar un rol fundamental en todo lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, para eso, simplemente primero una imagen, voy a tratar de mostrarle con un applet, primero que nada. Ok, ahí espero que la estén viendo. ¿La ven? ¿Ven el applet? ¿Ven el imán? ¿Alguien me puede simplemente confirmar que Sí, Sí, se ve, se ve. se ve? Perfecto. Entonces, acá tengo una brújula, esencialmente una brújula es un imán que está sometido a un lugar que puede girar fácilmente. Una forma fácil de hacer una brújula es que uno toma una aguja, un corcho, la magnetiza un poco, la pone en el agua y van a ver que va a orientarse en una dirección particular. Ahora, todavía voy a apelar simplemente a su intuición. Este es un imán de acá. Fíjense, si yo muevo el imán, fíjense, puedo mover la brújula. ¿Ok? A la brújula le gusta seguir mi imán en algún sentido. ¿Ok? Si lo coloco por acá, o mejor tomo la brújula y la doy vuelta, fíjense, al rojo no le gusta estar con el rojo, siempre le gusta estar en dirección opuesta. ¿Ok? Entonces, los imanes cuando fueron descubiertos, quienes los descubrieron fueron los griegos. ¿Ok? Ya voy a comentarles un poco qué son los griegos. Los griegos descubrieron en una ciudad que se llama Magnesia, de Miandro, los imanes, y de ahí viene el nombre de hecho magnetismo, viene de magnesia. ¿Ok? No es que tenga que ver con una propiedad o una palabra especial, simplemente si habría sido descubierto en Santiago le llamaríamos santiaguismo. ¿Ok? Fue descubierto en Magnesia, y en Magnesia descubrieron que habían estas especies de material que tiene una propiedad muy extraña de atraerse y a veces repelerse. ¿Ok? Y durante muchos años fue un material bastante de interés, digamos, porque, bueno, de interés porque se atrae, se repele, y demoró mucho tiempo en entender bien lo que pasaba, digamos, que fue más bien Oerster. Ya voy a explicarle qué los hizo Oerster, pero ante eso quiero apelar un poco a su intuición. Entonces imagínense, coloco esto acá, eso siente una fuerza, se fijan, no cambio, está ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si yo colocara acá y colocara mi flecha, en este caso blanco y rojo, apuntaría ahí. Si la coloco acá, apunto aquí. Si yo colocara muchas de ellas, ¿qué es lo que vería? En realidad vería ese tipo de cosas. Si yo coloco muchas de estas flechas de brújula, descubriría que en realidad hay un campo.
¿ok? Que en cada punto del espacio las flechas se orientan en una dirección particular y de hecho cuando las muevo, estas flechas se reorientan en esa dirección. ¿Ok? Entonces, igual como descubrimos que había un campo eléctrico, uno se da cuenta que los imanes, ¿ok?, generan esta propiedad extraña de también generar un campo magnético en todo el espacio. Ahora seguramente ustedes muchos han escuchado que tenemos imanes o las brújulas, por ejemplo, las ocupamos para conducirnos en navegación. Y la razón profunda de eso, solo un segundo, quiero ver, ok. La razón profunda de eso es que si por ejemplo miramos, se va a colocar la Tierra en su conjunto es un imán también. ¿Okay? Entonces, si uno mira el corazón de la Tierra, no lo entendemos todavía muy bien, sabemos que tiene un ferrofluido que se mueve a grandes velocidades, es turbulento, pero el hecho concreto es que esta especie de turbulencia se mueve privilegiando una especie de cuadripolos, esta estructura de movimiento de 4 formas que tiene al interior, que no la conocemos exactamente, porque no la hemos podido ver, pero indirectamente los modelos de turbulencia nos enseñan eso, nos dice que la Tierra es un imán enorme, y entonces este imán enorme, si se fijan, genera este campo magnético. Por lo tanto, si yo coloco una brújula, me dice esencialmente dónde está apuntando con respecto al polo norte o sur del planeta. Y entonces las brújulas fueron una de las mayores aplicaciones de las brújulas, más que solo tener imanes que se atraen unos con otros, fue que nos permitían orientar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quiero hacer una pregunta? ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere hacer una pregunta o no? Ok, voy a silenciar si es que no está haciendo preguntas. Entonces, tenemos estos grandes imanes que nos han servido digamos, de punto, digamos, de navegación, han sido instrumentos fundamentales, pero uno se pregunta, ¿qué es este fenómeno? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, como les insistí durante mucho tiempo, se restó como una propiedad particular de ciertos materiales, en este caso de la ferrita en particular, que es un material muy popular, pero hasta que ocurrió en 1820, Oersted va a ser la clave y ahí va a ser lo fundamental que nos va a permitir hacer nuestra teoría electromagnética. Entonces les voy a mostrar un pequeño experimento o que ilustra o replica el experimento que hizo Oersted. ¿Ya? Entonces vamos a mirar cuál fue el experimento que hizo Oersted. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Aquí lo explican. Oersted era un físico danés que descubrió que al hacer pasar la electricidad por un conductor conseguía desviar la aguja imantada de una brújula. Fue el primero en demostrar empíricamente que existe relación entre la electricidad y el magnetismo. Para repetir el experimento de Oersted necesitamos un cable eléctrico, una brújula, la ponemos debajo, ponemos el conductor encima de la brújula paralelo a la aguja de esta última. Y ahora, con una pila de 9 voltios, le ponemos un conector para que sea más sencillo. Pues conectamos la batería al circuito, a nuestro cable. Fíjense lo que pasa al conectar. Fíjense que se mueve la brújula. Entonces la brújula, la que... Observamos que cuando se cierra el circuito, se desvía la aguja imantada de la brújula. Esto es debido al campo magnético que genera la electricidad al circular por el conductor. Si situamos la brújula encima en vez de debajo del conductor, entonces ahí simplemente cambian la posición para ver si es que hay un efecto distinto. Veamos que lo hay. La desviación se producirá en el sentido contrario. Entonces, Oersted, ¿qué es lo que hace profundo en este experimento? Es que va por primera vez una relación profunda entre corriente eléctrica y magnetismo. Las brújulas sabíamos que esencialmente se mueven por campos magnéticos con esta propiedad magnética y por lo tanto teníamos separada la parte eléctrica y magnética. Pero Oersted lo que nos muestra es que si yo paso una corriente eléctrica, crea un campo magnético, el cual la brújula lo relaciona. Por lo tanto, aquí hay otro experimento, por ejemplo, hace otra brújula, esto es manual, simplemente toma agua, como les dije, una aguja, la magnetiza con un imán, la coloca ahí y simplemente va a mostrar que en realidad lo puede hacer con cualquier cosa. Veamos lo que ocurre en este experimento más simple, más pobre, pero igual de Vemos que bueno. se orienta norte-sur. La brújula entonces siente el campo magnético de la Tierra, así que se va a orientar siempre. Mira, no le pasa corriente.
y lo conectamos. Y se observa cómo consigue desviar la aguja. Ok, entonces esto nos enseña profundamente que la electricidad está relacionada con el magnetismo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente ilustrar un poco mejor el experimento de Orested. Tenemos esta otra applet, y aquí, ¿qué es lo que hay? Bueno, voy a simplemente sacar un poco algunas cosas. Lo que hace es, primero va a sacar el campo, ok, va a quedar mejor ahí. Ya está. Entonces, ok. Entonces aquí tengo la pila y hago pasar una corriente. Esto va a tratar de hacer una mímica de ese experimento de Euler. Fíjense que si tengo una corriente aquí pasando y yo acerco el imán, fíjense que acerco mi brújula, la brújula se reorienta. Siente que hay un efecto que está pasando porque hay aquí corriente. ¿Okay? De hecho, si coloco corriente alterna, fíjense, ahí la podemos colocar, voy a hacerla correr. Fíjense ahora, eso hace que cambie la dirección incluso de la corriente. Y al cambiar la dirección de la corriente, incluso también cambia la dirección del imán. Vamos a ver esto en el futuro, que esto va a ser fundamental para crear un paso que fue realmente relevante en la sociedad humana, fue el hecho que corrientes alternas o campos magnéticos variables nos va a permitir inducir corriente eléctrica. Aquí estamos viendo el fenómeno al revés. Estamos viendo que una corriente alterna induce un campo magnético que varía. Pero volvamos a la imagen simple de tener simplemente una pila. Esto corre con una cierta imagen. Si coloco muchos de estos brújulas, lo que veríamos entonces es que eso genera un campo magnético como el que están viendo ahí. Muevo en este caso, mi corriente y veo eso que está ahí. Así que lo que descubrió Orested, simplemente para resumirlo, ya lo voy a explicar, es que él descubre que corrientes eléctricas induce campos magnéticos, y eso en principio entonces nos va a dar una nueva visión de qué son los imanes y cómo entenderlos mejor, y en realidad esto va a ser en principio fundamental para hacer cosas aplicadas como motores eléctricos, motores con los cuales hacemos muchas cosas eficientes en nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a tratar de explicar un poco, resumir un poco lo que acabamos de ver. Volvemos entonces a la tablet. Entonces, ok, deberíamos poder volver. Solo un segundo. Ok, ya estamos ahí. Entonces les debería aparecer. Profe, note que es carga positiva o negativa. Onda en la parte roja. Ok, voy a tratar de explicar las cargas. Voy a tratar de explicar un poco más qué es el magnetismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero que nada hay que hacer la observación. La observación importante fue que los griegos, digamos, los griegos observaron que había observaron materiales que se atraen y repelen. ¿Ok? Y ya les dije, en esta ciudad griega, entonces de Magnesia, fue descubierto esto, que se repele. Entonces coloquemos magnesia. Entonces, la idea es muy simple. ¿Cuál es la idea por ahora? Es que uno tiene materiales, ¿ok? Por ejemplo, me imagino que un material acá, coloco otro material acá, y lo que uno descubre es que a veces estos materiales se pueden atraer o repeler, ¿ok? Por ejemplo, si se atraen. Sin embargo, si uno toma estos materiales y los gira, por ejemplo, uno puede descubrir que a veces entonces este mismo tipo de materiales no siempre se atraen, a veces también se repelen. Entonces, tiene una propiedad extraña, a veces se atraen, a veces se repelen. En este caso acá, entonces se repelen y a veces se atraen. En este caso, se repelen. Entonces, Profe, ¿sí? ¿qué pasa a nivel microscópico A nivel con la microscópico, sí. magnética? Bueno, vamos a tratar de entenderlo esto un poco más profundamente. La verdadera explicación es la mecánica cuántica. Tiene que ver con que las partículas, incluso fundamentales, hasta el electrón, tiene una especie, bueno, uno lo puede interpretar así como que está girando.
¿ok? No es la correcta interpretación, pero está girando y tiene un spin y eso genera una corriente. A nivel atómico lo entendemos porque simplemente los átomos son núcleos donde tenemos protones y tenemos neutrones, son estos quarks que están agrupados y en torno a ellos hay orbitales, es decir, hay cargas eléctricas girando con distintas formas. Estas cargas eléctricas están girando, las podemos ver como corrientes y por lo tanto esas corrientes, si hay un número, por ejemplo, de corrientes que no se cancelan, porque a veces se cancelan, porque giran en una dirección y la otra puede girar en la dirección opuesta, si no se cancelan pueden tener una corriente neta en la superficie o en la estructura atómica, y eso genera entonces que genera un campo magnético, tal como les mostré en esa especie de cable que tenía enrollado, así lo genera. Entonces tenemos distintas explicaciones, pero la explicación realmente profunda para el material que usaban los griegos, que quizás es el más popular, que es lo que llamamos ferrita, que simplemente es lo que llamamos ferrita, lo escribimos como F3 o 4, eso es ferrita, tienen este tipo de propiedad que en realidad el origen es más bien tiene que ver con una propiedad aún más profunda que es lo que llamamos spin, que tiene que ver con que incluso hasta las partículas fundamentales, que no sabemos lo que es exactamente en su interior, generan un campo magnético. ¿Okay? Entonces eso lo tratamos de interpretar. La mecánica cuántica nos enseña esencialmente, tiene algo así como que están girando y tienen carga. Esa es como la explicación muy naif, pero bueno, es una buena explicación. Pero ¿qué es lo que descubrimos? Que si uno va, en realidad, como les dije, que estos materiales se atraen y se repelen. No sé si quedó claro la respuesta. ¿Quedó suficientemente claro o no? La persona que me había preguntado, ¿está bien? ¿Clarifiqué la pregunta? Sí, creo que estamos Ok. perfectos. Entonces, como los materiales se atraen y se repelen, uno va a concluir que se atraen y se repelen cuando uno los gira, como lo traté de mostrar con el imán que les mostré yo, esto que estaba jugando aquí, digamos. Entonces, uno va a concluir que en realidad, y eso fue lo que se concluyó rápidamente, que entonces tenemos estos materiales magnéticos, tienen dos polos, uno que le llamamos norte y sur, simplemente hace analogía hacia el planeta, y justo lo noté al revés, porque uno puede mostrar, y eso fue el error que acabo de hacer, es que entonces, voy a borrar acá, entonces se atraen cuando los polos son opuestos, es decir, que acá tiene que estar el polo norte, y se repelen cuando uno coloca la misma polaridad. ¿Ok? Entonces, si lo coloco así, entonces esto me dice que cuando acá está el sur y norte, les gusta atraerse, pero cuando uno coloca norte-norte o sur-sur, esto se repele. ¿Ok? Esta es la propiedad que uno descubre y se conocía, pero el punto importante no fue este, el punto realmente que revolucionó la comprensión de esto, les dije que fue lo que va a ser lo que llamamos por primera vez, algo usamos la palabra electromagnético, electromagnetismo, como se llama el curso, es que fue en 1820 Oerster, este es un nombre difícil de escribir, creo que no lo escribí bien, me huele a que escribí mal Oerster, déjenme buscar, tengo mi apunte, escribí Oerster, porque si no lo voy a escribir mal, este es un nombre danés, difícil de escribir, es Oerster, Oersted, ok, está mal escrito ahí, por supuesto, entonces es Oerster, ok, muy bien, Oersted. Entonces Oersted, ¿qué fue lo que hizo? Hizo ese pequeño experimento que les mostré ilustrando ahí, es decir, que lo que él tomó fue una batería simplemente, y esta batería entonces lo que hizo es que le va a permitir, entonces toma una batería, la conecta con un cable, y cuando cierra el circuito ve que entonces ve esta propiedad extraña que la brújula se gira. Entonces por primera vez descubre este punto fundamental que vemos que al pasar corriente el imán gira. Entonces la observación de Oersted es simplemente que una corriente, cuando hay una corriente, puede inducir magnetismo. Eso fue lo que él concluiría. Entonces, vamos a tratar esto va a ser nuestro punto de partida de control de la teoría magnética a partir de esto que está acá, porque si no antes teníamos esto, pero no sabemos cuál es el origen de este magnetismo, y vamos a ver que en realidad tiene que ver con corrientes, ¿ok? Con a veces corrientes a nivel muy fundamental, como el caso de la mecánica cuántica, o si no, corrientes más grandes, podemos hacer imanes fácilmente. Entonces, el magnetismo puede inducir algo magnetismo.
Entonces, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo tratar de darle sentido a esta descripción? Bueno, entonces vamos a tratar de copiar lo que hicimos en el caso eléctrico. Entonces, para campo eléctrico, para la electricidad, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue tomamos una carga puntual, ¿ok? Una carga puntual, ¿ok? Q, colocamos otra carga por acá, Q', y lo que mostramos que ellas sentían una fuerza eléctrica, y lo que usamos fue que la fuerza eléctrica era proporcional al producto de las cargas partido por entonces 4pi epsilon 0 R menos R', ¿ok? Entonces hicimos R menos R', ¿ok? Ok, no me alcanza a quedar aquí, la vamos a borrar y lo voy a escribir de nuevo acá abajo. Entonces, vamos a escribir esto que está acá. Entonces, la fuerza eléctrica, la conocemos bien, es el producto de las cargas, 4pi epsilon 0, entonces nos queda R menos R'. Entonces la pregunta es, si hay corrientes, entonces hay algo importante que está pasando en este problema que está haciendo las cosas sean distintas. Hasta ahora, cuando hicimos este cálculo, supusimos que las partículas estaban quietas. Entonces, nuestra construcción, todo lo que vamos a hacer, se basa en esta idea de Oersted que hay corriente. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cómo vamos a construir toda esta teoría? Muy fácil, nos vamos a hacer la pregunta que vamos a tratar de resolver es cómo, cómo, cómo es, entonces, cómo es la interacción de partículas. ¿Cómo es la interacción de partículas, cómo se llama? Partículas moviéndose? Eso va a ser realmente lo que vamos a hacer un cambio fundamental. Entonces, la interacción es lo siguiente, tenemos que simplemente colocar, lo siento por eso, lo he dejado conectado hasta ahí. La interacción es lo siguiente, entonces nos imaginamos, primero hacemos el esquema mental. Esto demoró harto tiempo, simplemente voy a tratar, no les voy a contar la evolución histórica porque nos demoraría mucho tiempo conversaron muchas leyes. Lo que vamos a tratar de hacer es hacer una descripción más bien vista a la historia de vuelta y cómo presentar el magnetismo de la forma más fácil posible. O sea, en realidad voy a ir a épocas hasta a principios del siglo XX para volver a tratar de explicarme de la mejor forma la teoría. Entonces, la idea esencial es la siguiente. Uno toma una partícula, ¿ok? Y supongamos que esta partícula la coloco aquí, Q, y esta partícula esta vez se está moviendo con velocidad v, ¿ok? Y nos imaginamos que está haciendo una trayectoria con velocidad v en alguna dirección. Tomamos otra partícula acá, llamémosla Q', ¿ok? Y esta tiene una velocidad v'. Y me pregunto cómo es la interacción, ¿ok? Y la respuesta es inesperadamente que hay dos términos. Hay una fuerza eléctrica, que es la que ya conocemos, que es la ley de Coulomb, pero hay una fuerza, ¿ok?, extra, ¿ok?, que va a ser más bien el origen magnético. ¿Ok? Vamos a ver que esta va a ser la fuerza que nos va a poder explicar todo lo que vamos a hacer, igual como todo lo que hicimos con campo eléctrico, lo derivamos a partir de esta expresión que está acá. O sea, esta expresión fue fundamental, esto que está acá fue fundamental para entender toda nuestra construcción eléctrica. Vamos a ver que este término acá va a ser fundamental en construir toda nuestra descripción magnética. La pregunta, ¿cómo es? Bueno, lo que uno va a descubrir es que esta fuerza magnética, okay, bueno, este es un montón de trabajo, lo hizo harta gente y actualmente, bueno, lo llamamos finalmente fuerza de Lorentz, pero es trabajo de muchas personas. Va a ser simplemente, primero hay una constante fundamental que se llama mu0 partido por 4pi, al igual que nuestro epsilon 0, el magnetismo tiene una constante fundamental, ya la voy a definir, es proporcional al producto de las cargas. Por supuesto, si hay cargas, tiene que ver cómo son las cargas en cuestión, y obviamente tiene que ver con las velocidades. Si la velocidad es cero, no tiene que haber fuerza magnética. Así que vamos a descubrir que esta fuerza es proporcional a B cruz B', cruz la distancia en que están las partículas. R partido por R', R menos R' al cubo. Es decir, que es el inverso, cruz el inverso de la distancia al cuadrado. Y va a ser esta. Con esta descripción vamos a construir toda nuestra teoría. ¿Ok? Entonces, en este caso, donde, primero que nada, mu0 es lo que llamamos permeabilidad magnética del vacío. Magnética del vacío. ¿Ok?
Esa es la primera cosa, la permeabilidad magnética del vacío. Este mu, bueno, tiene dimensiones, por supuesto, quizás diría por hablar de este mu. Este mu dividido por 4pi es más fácil, vale 10 elevado a menos 7, ¿ok? ¿Unidades de qué? Si dividen esto es fuerza, así que esto tiene que tener unidades de Newton, eso es F. Carga por carga me da simplemente, ups, solo un segundo. Ok, solo un segundo, tuve un pequeño problema. Ok. Ok, parece que tuve un pequeño problema, si no, nos vamos a ir hacia atrás. Ok, espero que eso lo arregle. Ok. Entonces, Newton partido por, entonces, ok, se reparó. Partido por, en este caso, son simplemente Coulomb cuadrado. ¿Y qué más tenemos? Acá tenemos velocidad al cuadrado. Esos son metros partidos por, esos son metros partidos por segundo Sí. cuadrado. ¿Sí? Todavía eso le da que subir un poquito la pantalla porque no alcanzaba a ver la fórmula. Gracias. Ok, lo voy a hacer, quizá ahí está más, lo voy a hacer un poco más pequeño. ¿Ahí está bien? ¿Se alcanza a ver bien ahí? Ahí está súper. Bien, entonces es Newton partido por Coulomb cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado, y acá, esto acá me da una distancia al cuadrado, así que me da metros cuadrados, y entonces, bueno, obviamente se cancelan algunas cosas, esto cancela esto, y esto nos da finalmente la unidad correcta de la permeabilidad al vacío, es 10 elevado a menos 7, ¿ok? Newton partido por Coulomb cuadrado por segundo, ¿ok? Cuadrado. Ahora, lo más interesante de esta constante, se los digo al tiro, fue un resultado muy inesperado esta constante, y es lo más importante en realidad, vamos a volver sobre eso, es que si yo tomo epsilon 0 y lo multiplico por mu 0, esto da la velocidad de la luz al cuadrado. Esto quizás debería colocar c de luz, es la velocidad de la luz al cuadrado. Esta relación es fundamental porque con ella vamos después en el futuro poder describir y mostrar que, o sea, son números, ¿eh? Son simplemente números. Pero si uno multiplica estos dos números, tiene dimensiones de velocidad y nos da la velocidad de la luz. Va a ser esto lo que nos va a permitir después entender que los campos electromagnéticos se propagan a la velocidad de la luz. Estas dos constantes fueron descubiertas o analizadas independientemente antes de entender lo que era la velocidad de la luz y predice la velocidad de la luz. Así que es un resultado muy, muy, muy importante. Entonces, mu cero o simplemente una constante que cuenta la intensidad de la interacción, por un lado, y en realidad, ¿qué nos va a permitir hacer esto? Entonces, esto nos va a permitir hacer lo siguiente. Al igual como lo hacíamos antes, ¿qué fue lo que hicimos antes? Que lo que hicimos fue decir que a partir de la teoría, como la habíamos aprendido, decíamos que la fuerza, descubrimos que la fuerza en realidad era algo así como la carga por el campo eléctrico. Separamos la dependencia de todo lo que dependía de R', esto era función de R, obviamente dependía de epsilon 0, y lo separamos y con eso nos permitió identificar este concepto importante campo eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Entonces, ¿qué significa lo mismo? Voy a mirar esta expresión de acá, y al mirar esta expresión de acá, lo que voy a hacer es que voy a separar todas aquellas cosas que no dependen que solo dependen de, si quieren verlo así, del movimiento, la carga que está acá. ¿Ok? Entonces, si miro, de la carga de acá solo tengo B y Q, por lo tanto aquí tengo algo así como B y Q, y todo lo otro de alguna forma depende de, bueno, obviamente las posiciones, eso no lo puedo evitar, obviamente los campos cambian, y tenemos un Q. Entonces eso nos va a permitir introducir lo que llamamos un campo magnético. ¿Qué quiere decir eso? Si mira esa expresión, la voy a reescribir de la siguiente forma, voy a escribir que F, el que acabamos de escribir, que lo llamamos magnético, en realidad es igual a la carga que yo tengo, ¿ok? Por la velocidad que tiene, cruz todo el resto. Y a todo ese resto lo voy a llamar B, ¿ok? Igual como acá cuando teníamos la fuerza eléctrica, anotábamos, simplemente colocábamos Q, y a todo el resto, que era Q' partido por 4, pi, epsilon 0, R menos R', partido por módulo de R menos R' al cubo, todo esto que estaba acá, lo separamos y lo llamamos campo eléctrico, ¿ok? Voy a hacer lo mismo, hago exactamente la misma analogía, pero ahora con la fuerza que está acá.
entonces con la fuerza que encontramos empíricamente. Esto es una fuerza del resultado de mucho esfuerzo, no es trivial entender esta fuerza. De hecho, escrita así tiene un nombre, se llama fuerza de Lorentz. Ya voy a hacer algunos ejemplos más adelante una vez que explique cosas, pero esto acá, escrita así, tiene un nombre, se llama fuerza, en honor a Lorentz, fuerza de Lorentz. Lorentz, así, ¿ok? Esta va a ser importante como nuestra ley de Coulomb. Esto fue el resultado que encontró Lorentz una vez que entendíamos bien los campos eléctricos. ¿Dónde? Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Dónde B? ¿Qué es B? El B, si miran acá, quizás lo escriba acá abajo un poco más bonito porque es un poco más largo. B es así. Si miran lo que escribí, bueno, obviamente depende de esta constante de permeabilidad al vacío, 4pi, ¿ok? Constantes también que aparecen en el sistema. Tenemos entonces, depende de B', la velocidad de propagación de la carga que está generando el campo magnético, cruz R menos R', vector, partido por la distancia al cuadrado. ¿Ok? Entonces, partido por la distancia, en este caso, al cuadrado, por tanto, como está R', me queda acá al cubo. Y esto es lo que nuestro campo magnético, que va a ser fundamental en nuestra descripción, al igual como fue fundamental para nosotros entender que esto era el campo eléctrico, esto es lo que llamamos campo magnético. Campo magnético. ¿Ok? Entonces, este campo magnético con el que vamos a hacer toda nuestra teoría. Bueno, lo primero que deberíamos decir en qué unidades se mide. Entonces, unidades de campo magnético, unidades de campo magnético. ¿Ok? Entonces, si uno mira, bueno, a partir de la expresión de la fuerza Lorentz, B simplemente tiene que ser en unidades de ¿qué? Tiene que ser unidades de fuerza, porque ahí tengo fuerza, lo puedo ir por una carga y por una velocidad. ¿Ok? Esas serían las dimensiones. Eso tiene dimensiones de Newton, esto tiene dimensiones de Coulomb, y V tiene dimensiones de metros partidos por segundo. ¿Okay? Esta unidad que está acá, en honor a las muchas personas que estudian el campo magnético, pero una que es importante, lo llamamos un Tesla. ¿Ok? Así que los campos magnéticos se miden en teslas. Entonces, esa va a ser la unidad con que se miden los campos magnéticos, Tesla. ¿Ok? Lo único malo que esta unidad en el sistema MKS, Tesla, no es muy buena porque son muy pocas las cosas que tienen un Tesla. ¿Okay? Así que fue desgraciadamente es una mala unidad en el sentido de las cosas tradicionales que nos rodean. Y cuando uno ve magnetismo, diferentes libros, diferentes materiales van a descubrir que ocupan una larga cantidad de unidades distintas, desgraciadamente, porque tratan de enfocar el magnetismo de alguna barra, el magnetismo de algún material, el magnetismo incluso de la Tierra, pero el sistema MKS es Tesla, desgraciadamente, es porque, como les dije, casi nada es Tesla. Así que les voy a una pequeña tabla de ejemplos para que vea cómo se hace. La fórmula de B, ¿falta una cremilla? Sí, falta una cremilla y gracias. Ahí. Muy bien. Recuerden que es igual, salvo que es B'. O sea, antes teníamos RR y ahora hay un B'. Muy bien, muchas gracias por la corrección. Entonces, ejemplos simplemente para ilustrar unidades para que tengan en mente orden de magnitud, cuánto vale un Tesla y qué es lo que es. Entonces voy a colocar aquí ejemplos. Y aquí voy a colocar intensidad, por supuesto, en Tesla. Ahora, los mejores materiales que conocemos, ¿cuáles son? Los mejores materiales que conocemos son, por ejemplo, los superconductores. Esos son los mejores imanes que existen, superconductores. No hay mejor imán que este es el más potente de los imanes que conocemos, y estos tienen típicamente 30 a 3 Tesla. ¿Okay? Así que, si fijan, solo estos son los materiales que tienen, pero son muy raros, no son muy comunes. ¿Qué otro tipo de materiales tenemos? Como aquí tengo una lista. Obviamente tenemos el magnetismo en la Tierra, pero coloqué algún otro ejemplo. Resonancia magnética. Seguramente algunos de ustedes alguna vez han hecho una resonancia magnética. Son imanes muy intensos que logramos hacer para hacer estudios, digamos, de las personas. Y en este caso es efectivamente del orden de un Tesla. 1,5 Tesla. El campo magnético de la Tierra, que es lo importante. ¿Okay? No, primero voy a colocar una barra, como las que les mostré, barra magnética. Esos son los imanes,
los imanes comunes y silvestres, que cada uno de ustedes seguramente conoce desde pequeño en muchos juegos, estos imanes valen 10 elevado a menos 12 Tesla, menos 2 Tesla, así que son muy débiles, por eso no, bueno, no vemos muchos de esos imanes. La Tierra, que es seguramente nuestro imán de preferencia, la Tierra, este es 10 elevado a menos 4, si es que no me equivoco, sí, es 10 elevado a menos 4. En realidad es un medio, 0,5 por 10 elevado a menos 4. ¿Ok? Así que la Tierra es también un imán. Y, bueno, una propiedad interesante. El cerebro humano también es magnético. Sí, cerebro humano. El cerebro humano es muy débil magnético y este tiene 10 elevado a menos 13 Tesla. ¿Ok? Así que tenemos muchos ejemplos de materiales magnéticos que nos rodean y que son bastante interesantes, diría yo. Entonces, si volvemos ahora un poco a comentar acerca de la fuerza, quiero simplemente volver acá. La fuerza, entonces, les dije que la fuerza entre partículas hace que esto ahí. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es simplemente entender un poco esta fuerza extraña y nueva que es la fuerza de Lorentz, que es la que les coloqué justo acá. ¿Okay? Simplemente quiero destacar esta fuerza que es tan interesante, digamos, que es la fuerza de Lorentz. Entonces, ¿cómo entender un poco mejor eso? Primero les voy a mostrar un applet y jugamos un poco con ella, digamos, cómo entender esta nueva fuerza. Fíjense que esta es una fuerza que, a diferencia de las fuerzas que conocemos, esta es la primera vez que vemos una fuerza natural que es proporcional a la velocidad, pero esta vez no es fricción. Esta es una fuerza que en realidad es proporcional a la velocidad, pero no genera fricción. Entonces la pregunta es, ¿qué hace esta fuerza? ¿Qué tipo de cosas, qué tiene de especial esta fuerza? Es una fuerza muy peculiar, entonces para un poco ganar intuición, y vamos obviamente a resolverlo, pero para que quede un poco mejor, lo que voy a hacer es entonces, volver, acá está, acá tengo una pequeña applet, primero para ilustrar lo que hace la fuerza de Lorentz. Ok, entonces acá lo primero debería decir, se me olvidó mostrarles, ahí tengo imágenes de Magnesia, de Meandro, que es una ciudad griega que está, bueno, frente a Turquía actualmente. Si la miran, bueno, acá está una imagen más clara, aquí está Turquía, tienen simplemente mostrar que en este lugar fue donde se descubrió el magnetismo. Interesante, existe un lugar a lo cual lo podemos asociar. Acá, bueno, es simplemente lo que les ilustré, pero este es un experimento muy clásico, seguramente algunos de ustedes lo hizo en el colegio, que uno toma un imán y coloca, por ejemplo, toma hojitas de té, por ejemplo, en un aceite, o coloca polvo ferromagnético, y lo deja, los polvorea en torno al imán, y uno descubre la estructura magnética que tiene el imán. ¿Okay? Entonces, ok, pero queremos entender por ahora es la fuerza de Lorentz. Entonces, bueno, ahí está Lorentz, quien fue quien finalmente logró ante esta fuerza, quien propuso la forma que tiene, y acá tengo, ok, ahí está, tenemos una pequeña applet que nos va a permitir entender un poco mejor esto. Entonces, fíjense qué es lo que es esto. Hay un campo magnético que apunta hacia arriba, por ahora me lo puede generar un imán, no digo que lo genera, todavía no estamos mostrando que lo genera, sino supongo que hay un campo magnético. Y lo que hace esta applet es que voy a colocar una partícula aquí, que es la que está ahí, se fijan, la puedo trasladar, yo coloco la partícula donde quiero, y lo interesante es que, bueno, la partícula tiene una cierta velocidad que se descompone en, bueno, en principio la velocidad, las componentes de la velocidad, ahí está, bueno, esto me da las componentes de la velocidad, y lo otro interesante, bueno, esto me da la velocidad en un instante dado, y veamos lo que pasa. Si yo suelto esta partícula acá, ok, si está quieta, no hay fuerza de Lorentz, pero tiene que ser proporcional a la velocidad. Así que tiene que tener una velocidad inicial distinta de cero. Aquí está la velocidad inicial. Por ejemplo, si acá puedo colocar 0, ok, y acá 0, entonces esta es una velocidad que se mueve en el eje X, ok. Entonces tiene solo una velocidad hacia allá, hacia afuera. Si le coloco un poco la otra componente, fíjense, voy a colocar un poco la otra componente ahí, entonces tengo la componente azul y verde y me da una velocidad que está ahí. Y coloco un campo magnético externo. Suelto la partícula, veamos lo que hace. Si la sueltan, entonces fíjense qué es lo que hace la partícula. Se pone a girar. ¿Ok? A diferencia de las fuerzas que comúnmente estamos habituados, esta fuerza de Lorentz lo que está haciendo es que nuestra partícula esencialmente gire. ¿Ok? Se ponga a girar. Incluso, ok, puedo volver a cambiar la condición inicial, voy a hacer reset, ok,
Ok, pero partió el tiro, voy a colocarle 1 hacia acá. Ok. Y fíjense, suelto la partícula en velocidad hacia arriba y eso haría una espiral. Tiene condiciones de borde periódica estable, así que lo que vemos es que la partícula, al sentir la fuerza de Lorentz, se mueve así. Esta es una fuerza muy interesante, es una fuerza conservativa, es una fuerza que no trabaja. La razón por la cual no trabaja es que como es proporcional a la velocidad, se aplica ortogonal al desplazamiento y genera cosas tan entretenidas como lo que estamos viendo ahí, que es que las partículas se pongan a girar. Entonces vamos a tratar de entender un poco esta fuerza extraña, esa es la fuerza extraña que conocemos en mecánica, pero que nos permite, bueno, entender el magnetismo en particular. ¿Okay? No sé si les quedó claro, si nos vamos a tratar de explicar analíticamente lo que acaban de ver, voy a tratar de resolverlo y entonces explicarlo analíticamente cómo vemos, digamos, esta fuerza de Lorentz. ¿Okay? Vamos a, ok, solo un segundo. Ok, entonces voy a tratar de explicar entonces este ejemplo que acabamos de ver. Entonces, vamos a un pequeño ejemplo para entender un poco mejor lo que estamos discutiendo. Entonces, ejemplo de fuerza de Lorentz. ¿Cuál es la idea? Muy simple. Lo que vamos a hacer es que me voy a simplemente dar, ¿qué es lo que doy? Ok, tengo un sistema de coordenadas, me doy un sistema de coordenadas para un poco entender qué está pasando, llamo X y Z. Voy a suponer que hay un campo magnético en la dirección vertical, ¿ok? Un campo magnético, y lo que quiero hacer es darme una partícula, la coloco acá, una partícula cualquiera, y la pregunta que quiero hacer es cómo se mueve la partícula. O sea, obviamente la partícula cuando empiece a evolucionar va entonces a lo que acabamos de ver, la simulación numérica, vimos que va a ser trayectorias de este tipo. Entonces, lo que queremos resolver, anotamos el problema, es entonces dado un campo magnético vertical, ¿ok? Ok, determine el movimiento de una partícula de masa m. ¿Ok? Tan simple como eso. Vamos a tratar de resolver un problema muy simple que es el que está ahí. Entonces, ¿cómo resolver esto? Bueno, lo que sabemos es que solución, entonces tratamos de resolver eso, solución. Lo que hacemos es muy simple. Bueno, lo que hacemos es la ecuación de movimiento es muy fácil, debería ser m, r, dos puntos, igual a la fuerza, en este caso magnética, pues solo hay un campo magnético. Y en este caso la fuerza sería, obviamente tiene que tener una masa m y una carga q. Se me olvidó colocarle carga, tiene que tener carga. Entonces va a ser q, ¿ok? Vamos a tener ahí entonces un q, ¿ok? Vamos a tener r punto, la velocidad de la partícula, cruz el campo magnético. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si lo escribimos por componentes, para que sea un poco más fácil, V va en la dirección vertical, por lo tanto tenemos que esto es M, R, o si quieren, mejor vamos a usar coordenadas cartesianas para que quede un poco mejor nuestra descripción. Entonces, ¿cómo nos queda un poco mejor? Ok, nos queda M, ok, X, nos queda X dos puntos igual a, bueno, necesitamos primero que nada, quizás debería calcular, antes de calcular eso, debería calcularles cuánto vale R cruz B. ¿Ok? Entonces, R cruz B, entonces eso es simplemente punto, eso es X unitario, Y unitario, Z unitario de, entonces, BX, BY, BZ, más fácil, 0, 0, P. ¿Y esto qué nos da? Bueno, nos da simplemente, nos queda que es la primera X, nos queda BI por B, en X unitario, menos B en I, en este caso nos queda BX por B, en la dirección unitario, y 0 en la otra dirección. Por lo tanto, nos queda que hay dos componentes, ¿no? Por lo tanto, esto va a implicar que las ecuaciones de movimiento, ¿cómo van a ser? Bueno, van a ser muy simples, van a ser la forma M, entonces nos va a quedar, si quieren, BX punto, para que sea más fácil, va a ser igual a Q, ¿ok? Por la componente de la fuerza de Lorentz en la dirección X, y esa es BI por D. ¿Ok? Estoy usando las velocidades porque saben precisamente todas las velocidades. Después me queda M, BI, punto,
igual a Q por Bx, B, y esta tiene un signo menos, así que lo colocamos menos. Y en Z no hay componente, así que me queda M Bz punto igual a 0. ¿Ok? Así que esa es exactamente la ecuación que quiero resolver para entender un poco qué es lo que está pasando en este problema. Entonces lo voy a tratar de resolver. Desgraciadamente, yo creo que se nos va a ir el tiempo, no va a alcanzar a resolver, pero al resolver estas ecuaciones, lo que espero mostrarles es que efectivamente las cargas bajo un campo magnético tienden a girar, ¿ok? Y eso solo para comentarles, solo quiero terminar con un comentario profundo. Lo voy a resolver, no va a alcanzar a resolverlo en esta clase, pero lo que quiero comentarles es que esto es fundamental, va a hacer que las partículas giren. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque con esto hacemos una cosa muy interesante, que es que construimos unas cosas muy raras que llamamos sincrotrones, en los cuales esencialmente aquí hay una imagen de él. Generamos campo magnético a través de estas corrientes, son bobinas se llaman. Colocamos partículas aquí, y estas partículas se ponen a girar exactamente como estábamos girando acá en esta applet que está acá, y la gracia es que la mezcla entre hacerlas girar, las podemos atrapar, las hacemos girar a grandes velocidades, y esto nos permite entonces poder manipular estas partículas, lo que hace que podamos hacerlas colisionar y estudiarlas. ¿Okay? Son los aparatos más sofisticados que tenemos para estudiar partículas. De hecho, aquí hay fotos de ciertos sincrotrones. Hacemos este tipo de cosas, las colocamos bajo tierra, son muy grandes, son incluso estos círculos que ven acá no se ve tan grande, pero incluso son algunos de varios kilómetros, con los cuales podemos estudiar partículas. De hecho, hay uno muy famoso que se llama el CERN, el cual pasa entre Francia y Suiza, es tan grande que va de un lado a otro lado, los cuales nos permite hacer estudios muy, muy profundos de cómo se comporta la materia a escala muy pequeña, y todo basado en esta pequeña fuerza de Lorentz que estamos resolviendo, que espero poderse resolver para explicarles por qué y cómo usamos este tipo de cosas. No sé si tienen alguna pregunta, si es que hay algo que no haya quedado claro, o pregunten lo que quieran. Profe, ¿Sí? ¿por qué tiene que ser tan grande eso para poder estudiar una partícula? Ok, la razón de eso no lo hice, pero se los debo. Lo que pasa es que si tú comparas la fuerza eléctrica y las fuerzas magnéticas, son muy débiles las fuerzas magnéticas. Entonces tienen que ser muy grandes, porque lo que hace es que cuando la partícula, primero la confinamos con este campo magnético, entonces tú la tienes que acelerar mucho tiempo. La partícula está girando y va ganando. Cada vez que gira, gana velocidad. Entonces tú das vueltas y vueltas y vueltas, y cada vez que das vueltas, aumenta más su velocidad. Entonces, cada ciertos lugares las vas acelerando, y mientras más grande es, nos permite llegar a velocidades mayores. Por eso necesitamos hacer aceleradores cada vez más grandes, este tipo de sistema, estos sincrotrones muy, muy grandes, para poder entonces alcanzar velocidades muy grandes. ¿Y por qué son muy grandes las velocidades? Cuando las velocidades son muy grandes, entonces podemos estudiar efectos relativistas, por un lado, requerimos velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz, y las energías que requerimos tienen que ser muy altas. Entonces la pregunta es, imagínate, ¿cómo yo acelero si yo quisiera estudiar una pelota de fútbol que se mueve a grandes velocidades? Entonces tendríamos que pegarle muchas veces en una distancia muy, muy grande. Pero en vez de hacer eso, lo que hacemos es que tomamos un camino cerrado, y entonces cada cierto tiempo la vamos pegando, y eso hace que entonces las podamos estudiar. Entonces, mientras más grandes son estos aceleradores, nos permiten alcanzar velocidades mayores, y por lo tanto explorar regiones de energía mayores. Es así como, por ejemplo, hemos quebrado por primera vez protones, neutrones, y poder descubrir lo que hay adentro. Aunque no solo electrones, sino también protones, partículas fundamentales, las reventamos y podemos mirar qué es lo que hay, y a su vez reventar partículas aún más pequeñas. O sea, todo lo que tratamos de hacer es como tomar un huevo y quebrarlo para tratar de ver qué es lo que pasa. Pero para eso requerimos grandes velocidades. Y estas las logramos simplemente aplicando campos magnéticos y eléctricos basados en las fuerzas de Lorentz y en la fuerza Coulomb. No tiene nada de otro mundo. Uno dice, pero ¿y las leyes físicas son válidas esas velocidades, las fuerzas? Y la respuesta es que maravillosamente esta ecuación que les acabo de escribir es la primera teoría relativista. Sin quererlo, estas personas que fueron experimentalmente descubriendo cosas van a descubrir una teoría la cual efectivamente sigue siendo válida a grandes velocidades. No la noción de fuerza, pero el comportamiento que tiene la fuerza a grandes velocidades, estas teorías quedan invariantes, siguen describiendo correctamente lo que está pasando. Y eso es una cosa muy, muy impresionante. O sea, la gravitación no tiene eso. O sea, la gravedad a grandes velocidades deja de ser cierta. Sin embargo, esta teoría eléctrica y magnética sigue siendo válida. Así que permite en realidad estudiar cosas y entender fenómenos entretenidos, como son las partículas fundamentales de la naturaleza.
No sé si alguien más tiene duda o pregunta de los que discutimos hoy. Voy a seguir, de todas maneras, mientras si es que alguien quiere hacer una pregunta, voy a seguir explorando si les pareció más cómodo este método usar la tablet o no. Por ahora estoy, obviamente, mi pulso todavía no es muy rápido, estoy mucho más entrenado a escribir en un cuaderno normal, pero supongo que voy a tomar un par de clases más para ver si es mejor o peor. Lo voy a evaluar en el camino. Trataré de hacer lo mejor posible, pero bueno, eso es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. No sé si hay alguna pregunta o duda más. ¿Estamos bien? Sí puedo subir los apuntes del iPad. Efectivamente, con el iPad puedo crear un PDF y se los puedo subir. Sí, no hay ningún problema. ¿Ok? Efectivamente, se puede crear un PDF. Lo puedo subir hoy día mismo, aparte de subir el video. ¿Tenemos alguna pregunta más o estamos bien? Entonces, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Ok? Y entonces espero, digamos, prontamente nos podamos ver. Entonces el jueves continuar esto y espero que sea entretenido el magnetismo, algo que yo hallo muy, muy interesante, porque tiene propiedades bastante inesperadas, digamos. ¿Ok? Si no, nos estamos viendo prontamente. ¿Ok? Nos vemos el jueves entonces. Gracias, profe. Chau. Chao, Luego, nos profe. Hasta vemos. luego. Gracias, profe. Gracias, nos Chao, vemos. profe. Nos vemos, cuídense.